Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que siempre estén conectados con el contenido de este canal que es bíblico. Hoy vamos a tener el repaso de lección de escuela sabática. Pero antes de comenzar este tema, como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración. Hoy vamos a estudiar o vamos a comenzar un nuevo trimestre acerca de un estudio que es acerca de las alusiones, imágenes y símbolos y cómo estudiar las profecías bíblicas. Ese es lo que vamos a estudiar durante estos 3 meses. Y algunos principios, dice el título de la lección para esta semana, dice, algunos principios de interpretación profética. Vamos a tener una palabra de oración para que demos inicio a este repaso de lección. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este estudio, bendito Dios, no queremos hacerlo con sabiduría humana, sino, Padre misericordioso, que imploramos hacia ti que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, en el lugar santísimo donde tú estás sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros para que interceda y envíes el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde van a oír y ver este video, para que tome el cerebro y corazón y mente de este servidor, de este instrumento humano, y tome cerebro, corazón y mente de todos y cada uno de los que van a oír y ver este video, para que todos seamos instruidos y para que podamos comprender cómo debemos de estudiar tu santa y divina palabra, y cómo interpretar las profecías, y cómo estudiar las profecías bíblicas. Te pedimos pues que seas tú dirigiéndonos a través del Espíritu Santo y con la compañía de tus santos ángeles, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como siempre, el estudio de esta semana, del repaso de lección, dice, el título que tiene es Algunos principios de interpretación bíblica. Eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Y el título de la lección que siempre se pone para memorizar es lo encontramos en Jeremías, capítulo 9, versículo 24, donde nos habla acerca de lo siguiente. Mas alábese esto en el que se hubiere de alabar, el entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios lo único que pide de nosotros es que no nos alabemos en conocer a quién, a Dios, o sea, en conocerlo a Él, que Él es Jehová y que es misericordioso y que hace juicio y justicia. O sea, las profecías bíblicas nos hablan del juicio y la justicia ¿de quién? De Dios. Y que en las profecías bíblicas nos podemos dar cuenta también que Él es el que va dirigiendo la historia, no porque Él quiera que las cosas ocurran, sino porque, como estudiamos en una lección pasada, era que nosotros tenemos libre albedrío y los presidentes y las personas se dejan libre albedrío y dejan que ellos manejen como ellos quieran y con su libre albedrío. No, Dios no le impide a nadie las cosas, simplemente que Él quiere que las personas nos corrijamos y hagamos las cosas tales como deben de ser. Pero Dios no, lo único que dice es, si no alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace. ¿Eso me qué? Me complace, o sea, Dios se complace en que lo conozcamos o en que entendamos y lo conozcamos a Él. Y saber qué es lo que es Él, que es misericordioso o bondadoso y hace justicia y juzga con rectitud. O sea, todo lo hace con rectitud. O sea, lo que está en la Escritura es lo que Dios dice es porque es recto. O sea, Él lo hace no porque Él quiera, sino porque a través de la historia hemos visto y se ve claramente que el hombre hace, y por eso Dios hace cosas que no deben de hacer, y por eso Dios, entonces, Él deja que pasen o sucedan las cosas.
Entonces vamos a mirar cómo se interpreta la Biblia, o sea, las profecías bíblicas. Entonces, ¿cómo ocurre? Y esto es un relato que nos habla la lección, y dice, como ocurre con casi todo lo demás, en las escrituras los cristianos no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de las profecías bíblicas, lo que lleva a muchos a pensar que no vale la pena tratar de comprenderlas. O sea, hay muchas personas que dicen que como hay tanta disensión en las profecías, tantas interpretaciones, que entonces no vale la pena, no vale la pena entenderla. Pero cuando este servidor, este instrumento humano que está aquí al frente de ustedes, por medio de este video, quiso estudiar la palabra de Dios o se sintió pecador y necesitaba un salvador y a mí me han dicho que en las escrituras encontraba el plan de salvación o que estudiara la Biblia, que a mí me iría muy bien. Entonces yo dije, pues vamos a estudiar entonces la Biblia y comencé a estudiarla y lo que primero yo quería era aprender las profecías. Yo decía, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Y esto qué quiere decir? Yo quería saber eso. Entonces es importante. Entonces, después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jota y tilde de las profecías, ¿qué validez puede haber en ellas? Oiga? Entonces vemos que antes cuando uno ve que hay tanta disensión, que hay tanta interpretación y que hay tanta cosa, entonces eso antes le debe despertar a uno la curiosidad por comprender. Lo primero que cuando este servidor comenzó a estudiar la Biblia y yo comencé a mirar doctrinas. Todo el que me entregaba alguna cosa, yo mismo llegaba y la leía y la comparaba con lo que con lo que estaba en la Biblia y muchas veces con lo que había estudiado y no me daba. Entonces comprendí dónde estaba la verdad. O sea, Dios eso es lo que quiere, que nosotros comprendamos qué iglesia o qué es el que tiene la verdad. Por eso es la disensión y estamos en un conflicto cósmico. Estudiábamos que había un conflicto cósmico y por eso muchas personas no comprenden la profecía, o por eso muchas personas, porque estamos en un conflicto cósmico y quieren muy fácil, o sea, salirse por la tangente y que les vaya mejor. Pero las profecías son claras y lo vamos a ir descubriendo a través de esta lección. Por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y lo evitan pensando que estudiar las profecías provocan más problemas que lo que resuelve. Para muchas personas el libro de Apocalipsis está cerrado, está sellado y que nadie lo puede comprender. Pero eso no es así. Antes se puede comprender mucho mejor el Apocalipsis. Y dice, no siempre fue así. O sea, durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, o sea, cuando Cristo ascendió al cielo y estuvo 18 siglos desde el año 31 hasta el año 1844. Estuvo allá en donde, en el lugar santo, cuando él ascendió de acá. Después de haber muerto, resucitado y haber organizado los apóstoles, subió al cielo y estuvo 18 siglos de la era cristiana y la gente comprendía las escrituras. La gente comprendía las escrituras, pero hoy en día muchas personas, inclusive muchas personas dicen que no estudian la Biblia que eso enloquece a las personas, pero eso no lo enloquece. La Biblia lo que hace es que vuelve sabio a las personas. Entonces dice, la mayoría de cristianos se sentían muy cómodos con las profecías bíblicas y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran sus mensajes. Su mensaje clave, o sea, muchas personas que estudiaban buscaban verdaderamente cuál era el mensaje clave, buscaban verdaderamente mirar las escrituras. Entonces, así es como Dios quería que fuera. Entonces, el Señor quería que nosotros estudiáramos la Biblia y que todos dijéramos lo mismo. Eso es lo que quiere el Señor, como lo dice en 1 Corintios 1:10, dice de la siguiente manera. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo, el apóstol de los gentiles, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, Dios quiere todo eso para nosotros, que estemos unidos en una misma mente y en un corazón. Pero como sabemos, hay un enemigo que se llama el diablo y sembró cizaña. ¿Entre qué? Entre el trigo y entre la palabra de Dios. Y entonces
el diablo muchas veces no quiere que la gente comprenda, o muchas personas, las personas quieren es buscar conflicto en la Biblia o cosas para sentirse grandes o querer verdaderamente conocer cosas ocultas que Dios no le ha dado a conocer a través de la palabra del Señor. Y entonces, y a veces dicen, no, pero es que yo no entiendo esto, no, más bien no sigo estudiando, pero no es así, no debe ser así. Entonces vamos a mirar qué nos sigue diciendo este estudio esta semana. Entonces, hay un subtítulo que dice, el que lee, entienda. Entonces, el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, en Mateo capítulo 24, versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículo 15 nos dice de la siguiente manera. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? O sea, tener entendimiento. Que no lo podemos tener, entonces pidámosle a Dios sabiduría. Dice que el que pide sabiduría, Dios le dará en gran manera y en abundancia. O sea, y sin reproche. O sea, Dios le dará la sabiduría. Entonces, entrar en cualquier librería cristiana y observar los títulos de la sesión de profecía bíblica, rápidamente descubrirás que hay una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones, lo que tienta a pensar que nadie puede entender los documentos como el Apocalipsis. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Muchas personas que dicen, no, el anticristo es una metáfora. Eso no. Otros dicen o opinan que aparecerá en el futuro. Entonces dicen que no, que el anticristo aparecerá por allá en Jerusalén y que todo eso. Yo tengo un tema subido reciente en este canal acerca de eso. Y aún otro que era una referencia a algo o alguien que existió en los días del Imperio Romano o en la destrucción de Jerusalén o que Antíoco Epífanes, o otros dicen que el anticristo, bueno, que era Nerón, y bueno, eso le sacan muchas cosas. Entonces dice aquí muy claramente, era una referencia a alguien que en los tiempos romanos, como dijo cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que a él se antoja. Sin embargo, la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice en su palabra. Por eso leemos Mateo 24, versículo 15, que el que lea, ¿qué? Entienda. O sea, que la palabra se puede, ¿qué? Entender. Simplemente que el que lee la escritura debe pedir sabiduría de Dios y no quererla como sentarse como siempre tenemos la costumbre nosotros a orar y pedirle a Dios sabiduría para que otros dirán, pues que yo oro y a mí me muestra así de esta manera. Tenemos que ver y mirar si es verdaderamente que Dios le está mostrando o es que usted está aprendiendo cosas de hombres, palabra de hombre. Pero si usted mira la Biblia, puede compararla, entonces usted puede estudiarla y Dios le va a dar su entendimiento. El Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué es lo importante al estudiar la palabra de Dios? Mire lo que está diciendo, bienaventurado el que lee, o sea, doblemente bendecido, o sea, bendecido aquella persona, porque cuando uno lee la Biblia lo que recibe es bendición. Cuando uno se acerca a la Biblia con un interés, por ejemplo, como este servidor, este instrumento humano que está aquí, el interés mío de estudiar la Biblia era encontrar si había salvación para mí. Eso fue lo que a mí me motivó a estudiar la Biblia, si había perdón de pecados, si para mí había salvación. Entonces, cuando yo encontré que sí había salvación, entonces esa fue la motivación. Y cuando ya comprendí todas las cosas y vi tantos errores en ciertas cosas que me han enseñado, yo dije, ve, qué tan raro. Esto a mí me han enseñado de esta manera y la Biblia dice de otra. Entonces comencé yo, Señor, muéstreme qué es lo que yo tengo que obedecer, qué es lo que tengo que hacer para poder agradarlo a usted, porque yo quería era agradar a Dios. Yo ya no quería agradar a nadie más, sino a quién, a Dios. Y entonces cuando encontré todas estas lecturas y todas estas maravillosas bendiciones que nos da la escritura, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, o sea,
Cuando uno lee la Biblia debe guardarla. ¿Dónde la guarda? Uno en el cerebro, en el corazón, en la mente. Acá, en este lugar que es donde está el cerebro, donde está donde uno entiende verdaderamente y donde Dios le dio la capacidad para que manejara todo el ser humano, o sea, la cabeza, o sea, el cerebro. Y entonces dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 25, nos dice de la siguiente manera. En Mateo capítulo 11, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. Y en aquel tiempo, respondiendo Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. O sea, vemos claramente que Dios, o sea, en los escribas y fariseos se creían los que sabían todo, pero resulta y pasa que Él escogió 12 discípulos y Dios le dio a ellos entendimiento. ¿Le dio qué? Entendimiento. Y de esos 12 discípulos, 11, después que Cristo ascendió al cielo y todo eso, entendieron muchas cosas, la profecía de lo que se iba a cumplir en Él, cuando venía a esta tierra a cumplir lo que hacía en el santuario, o sea, el sacrificio. Entonces, y en Jeremías capítulo 9, 23 y 24 nos dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 9, 23 y 24 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 23 y 24. Jeremías capítulo 9, 23 y 24 nos dice de la siguiente manera. 9, 23 y 24 nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. O sea, en eso no nos debemos de alabar. Entonces, ¿en qué debemos de alabar? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. O sea, yo encontré la misericordia en la Biblia. Juicio, también me he entendido que hay un juicio y que estamos en un juicio en este momento, y que es un juicio de justicia, que es de acuerdo a la ley de Dios en la tierra. O sea, él hace desde el cielo está haciendo un juicio y justicia desde el cielo a la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el Señor dice que muchas universidades ofrecen cursos sobre la Biblia como literatura. Puede resultar asombroso para un creyente asistir a una conferencia en la que los disertantes abordan la Biblia como lo haría o con la mitología pagana. La idea de ese enfoque es que pueden haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero no algo a lo que uno debía ajustarse, su conducta. O sea, muchas personas no quieren sino mirar la mitología, pero no quieren ajustarse a la conducta de la Biblia. Hay gente que quiere vivir de acuerdo a la cultura y quieren sujetar la Biblia a la cultura, pero la Biblia no se sujeta a la cultura, sino que la cultura se sujeta a la Biblia. O sea, uno debe sujetarse a la Biblia, y si uno tenía hábitos o cosas diferentes o formas de pensar, entonces debe examinarlas con la Biblia y de acuerdo con las cuestiones que han ocurrido en esta tierra, y entonces poder encontrar verdaderamente el significado verdadero de la palabra de Dios. Para esos disertantes, la idea que la escritura haya sido inspirada por Dios es ridícula. O sea, para mucha gente que sea inspirada por Dios es ridícula. En consecuencia, leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios. ¿Sabe? Eso es algo importante. Muchas personas cuando estudian la Biblia buscan es como criticar o como decir, bueno, yo conozco más o yo sé más. Y entonces, pero la Biblia debe uno, primeramente lo que uno debe oír es la voz de ¿quién? De Dios. Para usted verdaderamente, como le digo, cuando este servidor, este instrumento, cuando comenzó a estudiar la Escritura, yo quería saber si había perdón de pecados para mí, si había salvación para mí, si yo iba a poder ir al cielo, porque yo quería ir al cielo. Entonces, cuando yo me sentí pecador y sucio, yo dije, no, así como estoy, yo no voy al cielo. ¿Cómo voy a ir al cielo? ¿Y a quién le voy a confesar pecados? Porque yo no me gustaba confesarle pecado a ningún hombre. Entonces yo dije, ¿a quién le voy a confesar yo pecados? Y entonces comencé a buscarla en la Biblia, y entonces encontré qué era lo que yo tenía que hacer. Entonces, por eso nosotros debemos de estudiar la Biblia de esta manera, y con un corazón dispuesto a aprender la verdad. Eso es lo que lo de que debe estudiar. Quienes leen la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir su mensaje, sino también malinterpretarla, el carácter amoroso y santo de Dios.
revelado en sus páginas. Leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin la actitud correcta, bajo la convicción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia buscando oír la voz de ¿quién? De Dios, y estar con un corazón dispuesto a aprender y a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Cuando usted comienza a estudiar la Biblia así, de esa manera, usted va a vivir mejor. Cuando usted busca a Dios con un corazón dispuesto, con aprender la verdad, o sea, y a obedecerla, como dice, bienaventurados los que leen y los que escuchan la palabra de esta profecía y la guardan. O sea, la ponen en práctica. Eso es lo mejor. Cada que usted vaya aprendiendo una cosa, póngala en práctica, vaya viviéndola y verá que así va viviendo mejor. Y con un corazón dispuesto a obedecer y a escuchar la voz de Dios. O sea, escuchar la voz de Dios y al escuchar la voz de Dios, estar dispuesto a obedecer lo que Dios le dice. Y listo, eso es todo. Entonces, Dios es comprensible. ¿Dios es qué? Comprensible. O sea, Dios es muy comprensible, sabe que nosotros somos seres humanos y que tenemos un enemigo, un adversario, y que Él no quiere que nosotros comprendamos la palabra. Entonces Dios entonces en Isaías 55:9 nos dice de la siguiente manera. En Isaías capítulo 55, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Isaías 55:9 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y el pan al que come. Entonces Dios es muy comprensible. El problema, dice aquí, el problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. ¿Cómo es más alto los cielos que los cielos? Yo estaba leyendo 55:9. Perdón, estaba leyendo el versículo que no era. 55:9 nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, el problema de Dios para comunicarse con nosotros, como es más alto los cielos que la tierra, entonces, el problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos de vocabulario y capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. O sea, nosotros verdaderamente, como Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo puede y tiene un conocimiento excelso, pues ese es santo, y Él es Dios, es nuestro creador. Entonces nosotros no podemos conocer todo su pensamiento, nosotros no podemos crear, nosotros fuimos creados, fuimos criaturas. Entonces muchas veces nosotros queremos comprender a Dios. No. Él nos da en su escritura para que nosotros comprendamos qué es lo que Él quiere con nosotros. Porque Él es nuestro Padre. Es como cuando uno tiene un niño pequeño. Cuando un niño pequeño, él no sabe qué es lo que van a hacer con él. Él busca y él, si tiene hambre, llora. O si va cuando ya está más grandito, si va con uno, pa, deme de esto. Pa, mire, yo quiero esto. Pero él no tiene la capacidad de... Así somos nosotros, a pesar que somos ya viejos, podemos tener 70, 80, 50, 40, 30, pero somos niños. ¿Para quién? Para Dios. Entonces, porque nosotros no tenemos el pensamiento de Él, porque el pensamiento de Él es mucho más elevado que el de nosotros, pues Él fue el que nos creó. Entonces, miren lo que dice Salmos, capítulo 139, versículo Salmos 139, 1 al 6, nos dice de la siguiente manera. Salmos 139, 1 al 6, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. O sea, Dios conoce todo lo de nosotros. O sea, Dios es comprensible. En Salmos 147, 5 nos dice de la siguiente manera. En Salmos 147,
5 nos dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea, el entendimiento de Dios es infinito. Entonces nosotros muchas veces queremos tener un entendimiento cuando nosotros somos limitados. ¿Somos qué? Limitados, y él es infinito. Él no es limitado, en cambio nosotros sí, porque somos seres humanos, somos criaturas. Entonces, lo único que nosotros tenemos que entender de Dios es lo que Él dice en el versículo de memoria. En el versículo de memoria nos dice, si no alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, o que soy Jehová, que actúo con bondad, justicia y rectitud. Eso es lo único que nosotros debemos de entender de Él. Y eso fue lo que entendí yo cuando estudié las profecías y estudié la Biblia y quería estudiar las profecías. Quería entender, no para ponerme yo a quererme ser mejor que los demás. No, 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 ni mucho menos. Y además, aún todavía uno no entiende todo. Porque para uno, porque el entendimiento de Dios es infinito. Vemos claramente. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando de esto. El entendimiento de Dios es que, y Él nos comprende, porque Él comprende que nosotros, pero entonces nosotros lo único que tenemos es que mirar lo que podamos comprender. Entonces dice, nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente, en verdad. Ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podíamos entonces entender completamente al Creador? O sea, Él es infinito. O sea, nosotros, muchas personas por eso cuando se acercan a la palabra de Dios, ellos quieren entender y ya se quieren volver como el enemigo. ¿Como quién? Como el enemigo, ¿quién? Satanás, que ya quería, era gobernar sin ley y quería, diciéndole a ellos que esa ley que él tenía, que eso no los necesitaban ellos. O sea, quería saber más que Dios. Entonces, no, así no es que nosotros debemos de acercarnos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios debemos acercarnos humildemente, pidiéndole la dirección a Dios. Señor, usted que sí sabe todo esto, entonces deme lo que yo necesito. O sea, lo que yo necesito. Yo le pido mucho a Dios y le digo, Señor, dame a entender lo que yo necesito y lo que debo de hacer. Lo que usted me dice que yo debo de hacer, o sea, cambiar hábitos y prácticas y vivir una vida diferente, un reavivamiento y una reforma. Eso es lo que yo le pido al Señor. ¿Qué es lo que qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y listo. Y entonces Él comienza a mostrarme en su palabra. Entonces, como dice muy claramente en 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Miremos lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15 nos dice la siguiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Eso es lo que uno debe de acercarse al Señor para aprender. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? O sea, pues Pablo le enseñó a Timoteo, ¿cierto? Pero él le decía era de quién había aprendido, o sea, de Dios. O sea, no tiene que aprender, se sabe que la escritura es inspirada por Dios. Y Pablo hablaba era de la escritura, no hablaba de él, sino de quién, de la escritura. Y que desde la niñez, le decía Pablo a Timoteo, porque Timoteo desde los niños conocía la escritura. Aunque yo yo estudié las escrituras o leía las escrituras, por ejemplo, a mí cuando tuve que hacer algo que hacía la Iglesia Católica Romana, me dijeron que tenía que leerme el Nuevo Testamento, yo me lo leí todito. Y desde niño, o sea, yo desde niño ya le he enseñado, pero Timoteo era de padres, de madre judía, y entonces la madre le enseñaba. Entonces dice aquí muy claramente, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, desde la niñez. O sea, a mí desde niño siempre me dijo, mi madre me decía que todos íbamos a ir para el cielo, eso según una creencia que tenía la Iglesia Católica. Y bueno, muchas cosas que enseñaba. Bueno, pero cuando ya comencé a estudiar las Escrituras y que pues después de ya tenía aproximadamente unos 33 años, entonces ahí sí ya comencé a estudiar la Biblia y comprendí que muchas cosas eran una realidad. Y entonces lo que quería verdaderamente yo era la salvación. Y ahora yo quiero entender la palabra no para contender con ella, sino para enseñar. Claro que muchas personas no quieren aprender lo que uno pues ha aprendido y contienden, inclusive le dicen a uno cosas, pero
Únicamente este servidor está para presentar un mensaje. El que lo obedeció, amén. Y el que no, yo no me pongo a discutir con eso. Pero entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sabido las escrituras desde la niñez y hemos comprendido. Entonces Pablo le dijo a él, cuando los apóstoles explicaban el evangelio a sus audiencias, o sea, como a Timoteo, se referían con frecuencia a las profecías cumplidas, o sea, a lo que ya estaba cumplido o a lo que tenía, lo que había pasado. De lo que podemos deducir que uno de los propósitos claves de la profecía es ilustrar el plan de salvación. O sea, como le digo, la escritura siempre hablan del plan de qué? De salvación. Y yo lo que quería es eso. Si usted se acerca a la escritura con deseo de la salvación, Dios le va a mostrar su plan de salvación. A mí me lo mostró. De hecho, en la última instancia, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. Si nosotros, yo he estudiado la profecía bíblica acerca de Daniel, de todo esto y Apocalipsis y del Génesis y todo eso a mí me habla del plan de salvación y que Dios va dirigiendo la historia. Y como le digo, no porque Él quiera que acontezcan las cosas, sino porque Él conoce, Él es infinito, Él conoce nuestro pensamiento porque es nuestro creador. Él sabe lo que estamos pensando antes de decir las cosas. Mire que la palabra de Dios dice, Él conoce nuestro sentarme y nuestro levantarme, Él conoce todo. Entonces, como Él es Dios, entonces Él conoce qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo voy a decir, qué es lo que yo voy a hacer, qué va a pasar en el futuro conmigo. Él sabe. A ver, ¿por qué lo pronosticó? No, porque Él nos dio un libre albedrío. Y al darnos un libre albedrío, usted sabe qué voy a hacer yo, qué decisiones voy a tomar. Pero más sin embargo, ahí está el plan de salvación. El Señor, porque fueron creadas todas las cosas, o sea, por el Señor fueron creadas todas las cosas, esto lo dice Colosenses 1:16. Y Juan 1, 1 al 3 nos dice de la siguiente manera, Juan capítulo 1, 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, o sea, el verbo Jesús, y el verbo era con Dios, o sea, Jesús estaba con el Padre y con el Espíritu Santo, y el verbo era ¿quién? Era Dios, ¿quién? Jesús. Entonces dice, este era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por ¿quién? ¿Quién es nuestro creador? Jesús, el que mismo vino a qué? A morir por nosotros. Y el Padre es nuestro creador también, y el Espíritu Santo es creador también, porque ellos estaban en la creación. Y si en él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, todo fue hecho con Dios, el Padre, el Hijo, pero el verbo es la palabra en acción. O sea, Jesús fue el que hizo todas las cosas, los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, Él es el que creó con sus manos y todo eso. El Padre decía, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y fue el que diseñó todo, el Padre y el Espíritu. Pero el verbo, Jesús, fue el creador de nosotros. Y que creó a Lucifer. No lo creó Lucifer, o sea, como un ángel de luz. No lo creó como Satanás. Satanás se volvió Satanás, adversario, cuando se volvió malo. Entonces vemos claramente que esto nos habla la palabra del Señor, claramente. Entonces, Él es el que hizo todas las cosas, entonces por lo tanto, Él nos conoce. Dios nos conoce, o sea, nosotros tenemos que reconocer que somos ¿qué? Criaturas. Que hay muchas personas que no quieren reconocer que son criaturas. Entonces, hay algo que nos enseña la profecía. Eso es lo que nosotros debemos de aprender primero que todo, que nosotros somos creación de ¿quién? De Dios. Cuando usted reconoce que usted es criatura, que usted, por ejemplo, cuando usted reconoce que usted tiene un padre y que cuando usted es niño y que usted le pide a ese papá y que usted depende de ese papá, porque usted un niño no puede, entonces así debemos de acercarnos nosotros a la escritura como niños, que necesitamos la ayuda de Dios para poder comprender. Entonces cuando usted se acerca y cree que usted es criatura y que usted no es creador sino criatura y que usted no puede ser igual a Dios en cuanto a creador, entonces usted puede llegar a ser semejante a quién, a Dios en carácter. ¿En qué? En carácter. Pero usted no puede llegar a decir que usted va a crear o que usted va a hacer. Usted puede hacer de la obra de la creación, usted puede crear una silla, por ejemplo, tiene que tener un árbol o tiene que tener, digamos, hierro o algún metal para poder hacer una silla metálica o alguna cosa. Pero usted tiene que tener de la creación. Pero cuando usted sabe sabe y entiende que Dios no necesitó nada para crear, porque Dios crea de la nada y que a usted lo creó de la nada y que usted hoy en día existe porque hay un Dios poderoso, entonces usted va a comprender todo, mi querido amigo y hermano que me escucha. Entonces, como le digo, este canal adventista está
teniendo un pueblo para Dios, o sea, quiere preparar un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres prepararte para el reino de Dios, pendiente de este canal Adventista Sana Doctrina, porque aquí vamos a seguir estudiando todo esto acerca de las profecías, también como las venimos estudiando, pero vamos a ir estudiando más, porque, como le digo, esto es un mensaje muy grande. Entonces, Daniel, miramos en Daniel capítulo 12, versículo 4, algo importante. Miramos lo que nos dice Daniel capítulo 12, versículo 4. En Daniel capítulo 12, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: pero tú, Daniel, cierra la palabra y la sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, a Daniel se le dijo que cerrara las profecías de una porción del libro. Sella este libro, o sea, una porción. Y entonces, muchas personas dicen, va, mire, aquí dice que la profecía está sellada. O sea, que no hay forma de entender la profecía. Pero en Juan, capítulo 22:10 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 22:10 nos dice: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, Dios le dijo a Daniel que cerraran las profecías hasta el tiempo en que se podían comprender las profecías de Daniel. Había una porción de la Biblia que no se podía entender de las profecías hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Y entonces dice, no es raro oír a predicadores que interpretan, mire cómo interpretan muchos predicadores este texto de Daniel. Dice, no es raro oír a predicadores citar a Daniel 12:4 como predicción de a un geoconocimiento tecnológico, científico, justo antes del advenimiento de Cristo. O sea, hay personas que dicen, vea la tecnología, que ya ahora yo no sé qué, y entonces esto es un aumento de lo que dice Daniel, del conocimiento y de todas estas cosas, y se oye predicadores hablando de esto, que porque la ciencia ha aumentado, bueno, también pues, que el avión, que el carro, porque anteriormente no había carro, ahora ya hay carro, hay aviones, hay cohetes que dicen que es que van yo no sé a dónde, y todo eso, y que andan por el espacio y todas esas cosas. Eso es un aumento, ¿cierto? Y mucha gente dice que eso es debido al libro de Daniel, que ya se ha abierto. Entonces dice, otros también lo utilizan para describir los avances en los viajes durante el último siglo, o sea, los viajes a la luna y que yo no sé qué, que al sol y que... Aunque pueden parecer interpretaciones razonables, el texto en cuestión apunta a otro significado, o sea, no está hablando de eso directamente. Lee nuevamente el pasaje y dice en Daniel, la ciencia se aumentará. Entonces dice, la instrucción del ángel a Daniel comienza con la orden, cierra las palabras y sella el libro. El tema que se refiere el texto es propio del libro de Daniel. Podrá entonces ese conocimiento que aumentaría repentinamente al final del tiempo referirse a las comprensiones del libro de Daniel. Y eso es lo que se está diciendo. Dios le está diciendo a Daniel, cierra las palabras de la profecía de este libro, porque este libro no se va a comprender, o esta porción de este libro no se va a comprender hasta el tiempo del vino, o sea, hasta el tiempo, porque Daniel no podía comprender muchas cosas. Entonces, yo no entiendo, y es que usted no necesita entender. Esto lo van a entender las personas que van a estar en ese tiempo. Y esas personas son, en este tiempo, somos nosotros y los que estudiaron en la Edad Media, que eso lo vamos a ir comprendiendo cada día más, y también con un hombre que se llamaba Guillermo Miller. Entonces, a lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años que terminaron en 1798, que esto es lo que también hemos estudiado, pero vamos a seguir estudiando, donde nos habla del cuerno pequeño, del sistema papal que reinó desde el año 538 hasta el año 1798, cuando un hombre le dio, o sea, el poder francés al mando de Napoleón Bonaparte, y
envió al mariscal Berthier y tomó al Papa Pío VI, a un general, Alejandro Berthier, y lo mandó y tomó al Papa Pío VI y lo llevó cautivo. Esto no está hablando de esto, de esta profecía. Desde ahí comenzaron a abrirse ¿qué? Las profecías y a entenderse mejor en la Edad Media. Comenzaron a comprenderse mejor las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, y cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor de 1843. El más notable de ellos, sin embargo, fue William Miller, predicador, dio inicio al gran movimiento adventista del siglo XIX. Inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la iglesia remanente y a una clara comprensión de los mensajes de los tres ángeles. O sea, cuando se comenzó a abrir el libro sellado, ¿quién? Daniel, y se comenzó a interpretar ¿con qué? Con el Apocalipsis. Y entonces se abrió, porque uno me está diciendo sella hasta el tiempo que vaya a entenderse la porción. Y luego en Daniel, en el libro de Apocalipsis, que en 1843 hubo un chasco, y en 1844 que Miller predicó que iba a venir, y el fuerte clamor y todo esto. Entonces comenzaron a abrirse las profecías, y por eso hoy en día podemos comprender esto, porque ya las profecías están abiertas. El libro de Daniel es comprensible. Entonces, ¿en qué se encuentra gran parte de la cristiandad? Entonces, miremos aquí. En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la previsión de Daniel, de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin, o sea, en el tiempo del fin. En contraste, sin juzgar la salvación de las personas, piensa en la oscuridad en que se encuentran gran parte de la cristiandad en cuanto a su comprensión de la Biblia. Algo tan básico como el séptimo día. O sea, muchas personas se les explica el séptimo día y entonces habla un pastor allá en otras denominaciones, en la iglesia que constituyen Babilonia, y dice, no, el domingo es el día de oración, y habla la iglesia católica, el domingo es el día de oración, y todos más bien le creen al hombre que lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que es sábado. Entonces, y es tan claro, porque está claro, pero como hay disensiones en esas creencias, entonces por eso se ve esto. Eso es algo que el diablo lo ha provocado. Entonces, ¿quién ha querido que usted y yo no comprendamos la palabra de Dios? El diablo. Entonces, miren lo que dice, o la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia enseña acerca de los muertos. Por ejemplo, dicen que los muertos no saben nada, y la Biblia lo dice. Dice claramente que los muertos no saben qué, nada. Pero hay otros predicadores que dicen que los muertos todos lo saben, y que los muertos siguen viviendo, y que es que sale un alma y que sale yo no sé qué. Nosotros hemos estudiado acerca de los muertos, que los muertos no saben nada. Los muertos no saben nada. Lo dice, mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 9. Miremos lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Que los muertos no saben nada. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés 9:5 nos dice. 9:5. Mire lo que nos dice. O leámoslo desde el 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Y más, sin embargo, hay predicadores que dicen, no, los muertos siguen viviendo, y muchas personas creen eso. O sea, contradicen la Biblia. Que no, que porque eso es del Antiguo Testamento. Entonces, muchas personas están en ignorancia acerca de esto y de muchas profecías, o sea, de que el anticristo es ¿quién? El sistema papal. Muchas personas no creen eso, que es un anticristo futuro. Ya tengo subido un tema también en Canal Adventista Sana Doctrina, reciente. Y todos los temas míos son recientes, porque no llevo sino un año larguito predicando el Evangelio. Entonces, por eso, en este canal Adventista Sana Doctrina. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de estas cosas. Y muchas personas dicen, no, vea. Y
Mas, sin embargo, la palabra dice una cosa, pero los hombres enseñan otra, porque están siendo guiados por hombres y hay personas que repiten como un loro lo que otro dice, no lo que dice la palabra del Señor. O sea, este instrumento humano que está aquí no repite lo que dice otro, sino lo que he estudiado a través de la Biblia. O sea, estos son lecciones que nos muestran y nos llevan a la Biblia, que es la verdadera comprensión. Mas, sin embargo, aquí tenemos una base para poder ir a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que el sábado es el día del Señor y que el domingo es el primer día de la semana. Y la Iglesia Católica Romana dice que el domingo es el primer día de la semana porque el domingo es el día que celebran ellos la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó el primer día de la semana. Y la gente sigue diciendo que no, que ese es el séptimo día. Y la Biblia dice que el primer día de la semana resucitó Cristo, el domingo. Entonces, la Biblia es clara, simplemente que nosotros no queremos comprenderla. Entonces, el estudio de la palabra es algo importante. Los adventistas del séptimo día debemos mucho a William Miller. Primeramente a Dios, y que levantó a este predicador que en un tiempo fue casi que, porque se volvió hasta casi ateo, y no creía ya en Dios porque también estudió la Biblia y no pudo comprender, pero después Dios despertó en su interés y entonces él comenzó a entender la profecía. Entonces comenzó a entender los 1260 años, las 2300 tardes y mañanas, que a donde arrancaran, entonces que él podía comprender, y comenzaron en el año 457, da 7 años, y comenzó y dijo que en 1843 venía Cristo. En el evento se equivocó y dijo después que no, que entonces era en el otoño del 22 de octubre de 1844. También se equivocó, pero se equivocó en el evento, pero las profecías y las fechas estaban correctamente como era. Luego nosotros, como adventistas del séptimo día, seguimos esa instrucción de William Miller. Y seguimos estudiando e encontramos que no era el santuario, no era la tierra, sino que el santuario era en el cielo. Ahora, yo llevo 20 años en la iglesia, pero he podido estudiar todo esto. Y estudiando la historia, y usted estudia la historia, y yo he estudiado la historia con usted a través de este canal, y podemos encontrar verdaderamente que todo eso ha sucedido. Y usted lo puede buscar en fuentes de información histórica, y ahí encuentra todo eso. De la Biblia y de la historia de la Iglesia Católica Romana, usted encuentra todo eso. Porque hoy en día tenemos no solamente la Biblia, sino que tenemos la historia y la podemos encontrar en estas fuentes de información. Y clarito, como lo dice la Biblia, así es. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros debemos de agradecer a William Miller porque él interpretó las profecías de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Nos dice de la siguiente manera, que yo he estudiado y tengo un tema subido acerca de las 2300 tardes y mañanas. Y dice aquí muy claramente, en Daniel 8:14 dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Entonces, Guillermo Mírez se equivocó en el evento, pero Dios mostró y desde ahí levantó a una mujer llamada Elena G. de White, y comenzó a darle revelaciones proféticas y a mostrarle visiones y a mostrarle verdaderamente en el cielo el santuario que pasaba Cristo del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Entonces miramos lo que dice Mateo 5:18. Mateo 5:18 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, versículo 18 nos dice de la siguiente manera. Mateo 5:18 nos dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en 2 de Timoteo capítulo 3:15 nos dice de la siguiente manera. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17 nos dice de la siguiente manera. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas personas hoy en día de las diferentes denominaciones fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿por qué muchas veces no pueden comprender las escrituras? Porque muchos de ellos dicen que el Antiguo Testamento ya no vale. Que el Antiguo Testamento no vale, y que el Antiguo Testamento no vale, y que lo único que vale es el Nuevo Testamento, y eso que no sino Mateo, Lucas y Juan y las cartas de Pablo, pero el Apocalipsis tampoco lo estudian. Y cuando lo estudian es para poner eventos futuros y otros para decir que ya se cumplieron en el pasado.
con Daniel. Entonces, hay una interpretación preterista y una preinterpretación futurista, que también la estudiamos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios, pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea que yo debo estudiar la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Porque Jesús mismo dijo, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Y el cielo y la tierra no han pasado. El cielo y la tierra todavía existen. Entonces todavía hay que estudiar del Génesis al Apocalipsis. En Lucas 24, 27 nos dice de la siguiente manera. En Lucas capítulo 24, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profecías, o por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esto está hablando de que cuando Jesús resucitó, habían unos hombres que iban por el camino de Maús y él se les apareció y comenzó a caminar con él y a citarle la qué. La escritura, ¿desde dónde la citó? Desde el Génesis, desde Moisés. O sea, comenzó desde Moisés a mostrarles el plan de salvación, lo que decía Moisés. ¿Y de dónde lo dice Moisés? En el santuario. ¿Qué era lo que se hacía en el santuario? El sacrificio. ¿Qué fue lo que vino Cristo? A morir en una cruz. Y les abría las escrituras. Mas, sin embargo, ellos, no ardía el corazón de ellos. Muchas veces, ¿por qué usted y yo no podemos comprender las profecías? Porque no arde el corazón por conocer el plan de salvación. Porque vamos es como buscando criticar la Biblia. No. O como creernos más superior, o coger la Biblia para coger a otro, apoyarlo. No. Para eso no se coge la Biblia. Hay que enseñar la palabra de Dios. Eso es lo único que es. Y eso que uno no es el que enseña. Este instrumento no está enseñando. El que está enseñando a través de mí es Dios, porque aquí lo que está predicando es bíblico. Esto no lo estoy predicando yo, de cuenta mía. Es que Dios es el que está dirigiendo esta cosa. Porque yo verdaderamente, como le he dicho, no sé qué fue lo que Dios me dio a mí, porque verdaderamente esto, para uno comprenderlo, es únicamente Dios, porque uno, como le digo, los pensamientos de esos son más altos que los pensamientos de nosotros, es infinito. Pero yo me reconozco creación de Dios y que Él me creó y que yo quería el plan de salvación y que me lo mostrara. Y Él me mostró el plan de salvación desde el Génesis, cuando le dio la promesa a Adán. Y en el santuario me mostró todo ese plan de salvación y todavía me lo sigue mostrando y que Él está en el cielo. ¿Y dónde está Él? Y muchas personas de otras denominaciones no saben y no creen que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Pero nosotros lo creemos, porque así es, a través de la historia. Entonces, el estudio de la Biblia. En cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Si unimos solo 2 o 3 piezas, es casi imposible discernir la imagen completa. Entonces, yo no puedo coger 2 o 3 versículos del Nuevo Testamento y decir, ya esto es así. O muchas personas dicen, vea, comienza a estudiar el libro de Juan. No. Usted cuando vaya a estudiar la Biblia, comiéncela desde el Génesis y léala hasta el Apocalipsis. Vuelva y comience cuando termine, vuelva y comience. Y vuelve y termina, y vuelve y comience. Vuelve y termina, y vuelve. Y que usted va a comprender muchas cosas. Y enseguida, haciendo estudios, hay Biblias de concordancia. Entonces usted coge un texto, ve que dice esto aquí, que dice esto aquí, y usted se le va a ampliar el conocimiento, porque Dios es sabio y le enseña a usted cómo estudiar la palabra de Dios. Entonces, desgraciadamente, muchas personas adoptan el mismo enfoque que la profecía les separan un texto de un contexto. Hay personas que estudian la Biblia descontextualizadamente. Por ejemplo, muchas personas dicen y la sacan de contexto y miren lo que dice la palabra del Señor o lo que nos relata este estudio con la palabra y compararlo con los acontecimientos actuales en lugar de hacerlo con el estilo de la Biblia. Esto explica en parte el surgimiento de constantes del libro sobre profecías que tienen que ser actualizados con frecuencia, pues sus predicciones acerca de qué ocurrían y cuándo y no se cumplen. Por eso es tan importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicos acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, lo que dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de contexto y hacerle decir lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que estudiar la Biblia es con todo. O sea, y luego hacer un juicio. O sea, si yo quiero estudiar acerca de la
de, de, de qué es la bestia. Yo tengo que buscar los pasajes que digan quién es la bestia. Ahora, ¿cómo podemos comprender quién es la bestia? A través de la historia. Yo tengo que buscar la historia. ¿Cómo nos narra? Desde Daniel capítulo 7. Eso ya lo hemos estudiado. Que nos dice muy claramente quién es la primera bestia y qué es una bestia. Digamos, vamos a mirar figurado o literal. Entonces, una de las cuestiones claves que deben abordar los estudiosos de las profecías es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe de ser interpretado de manera literal o figurada. Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y que representa el símbolo en cuestión. La mejor manera de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel capítulo 7 simboliza Rusia. Oiga, pues muchas personas dicen eso porque dice muy claramente que simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Eso no es una manera sólida ni segura de interpretar el símbolo profético. O sea, muchas personas dicen que la bestia es Rusia o el presidente que hay ahora, que porque, o que ese es el anticristo, o que es un algo que dice la profecía, porque el oso hoy lo comparan con Rusia. Pero el oso en la Biblia no se compara con Rusia. Miremos lo que nos dice en el Apocalipsis, Daniel capítulo 7, acerca del oso. Dice aquí. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía su boca 3 costillas y los 3 dientes, y le fue dicho así: levántate, demora mucha carne. El oso en la historia bíblica, o sea, de cuando comenzó la historia, que es en Daniel capítulo 7, simboliza es a los medos y a los persas. Ese era el oso. O ese es el oso, que lo habla también en Daniel capítulo 2, versículo, donde nos habla de la interpretación y nos habla del bronce. En Daniel capítulo, nos dice de la siguiente manera: tú, rey, eres rey de reyes, porque y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, y los han entregado en tu mano. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y el de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces había un reino que también habla de los medos y los persas, que es el reino, el segundo reino, que que tiene pechos y brazos ¿de qué? De plata. Entonces vemos, y vamos a mirar otras que nos están diciendo aquí. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de Daniel capítulo 7, versículo 7, donde nos habla de algo importante. Miremos lo que nos dice 7:7. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fue la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículo 24 nos dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y atrás ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes de Virrebaga. ¿Qué nos dice esto? Entonces, la palabra de Dios nos dice que hay, entonces, ¿qué son esta bestia? O los cuernos. Los cuernos en la Biblia simbolizan ¿qué? Un reino. ¿Un qué? Un reino. Eso es lo que simboliza un cuerno. En Apocalipsis 1:16 nos habla de otros símbolos. De otro símbolo. En Apocalipsis 1:16. Miremos lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, acerca de qué? De un símbolo. De un símbolo. Vamos a mirar qué nos dice. En Apocalipsis 1:16 nos dice acerca de: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. Miremos qué nos dice, esto es un símbolo. Vamos a ver qué nos dice Efesios 6:17. Efesios capítulo 6, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Efesios
6, 17. Miremos lo que nos dice. Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice. 6, 17 dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de quién? De Dios. Entonces, ¿qué es la espada? Es la palabra de Dios. Entonces, es un símbolo. La espada es la palabra de Dios. Ahora, miremos qué nos dice Apocalipsis 12:1. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 nos habla también de otro símbolo. 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces vamos a mirar qué nos dice Jeremías capítulo 6, versículo 2. Jeremías capítulo 6, versículo 2. Jeremías capítulo 6, versículo 2. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 6, versículo 2 dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Entonces vemos en Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32, nos dice de la siguiente manera. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respeto de Cristo y de la iglesia. Entonces, nos está hablando de una mujer. Entonces, ¿qué simboliza una mujer en la Biblia? A una iglesia. ¿A la iglesia de quién? De Cristo. A la iglesia pura, a la iglesia limpia. Entonces vemos que esto nos está hablando la palabra de Dios. Entonces, debemos de interpretar si las cosas son figuradas o literales. Vemos que cuando está hablando de una mujer en la Biblia, no nos está hablando de una mujer literal, sino de una mujer que simbólica, o sea, en la Biblia. Es la iglesia. Cuando nos está hablando acerca de la palabra de Dios, una espada, también nos está hablando en parte, nos está hablando de la palabra de quién? De Dios, del símbolo de la palabra de Dios. Es un símbolo, o sea, que nos está hablando de la espada. Ahora, cuando nos habla de cuernos, nos está hablando que un cuerno significa un qué, o simboliza un qué, un reino. Lo dice la misma palabra de Dios, o sea, la palabra misma se interpreta. O sea, nosotros no tenemos que buscarle por allá cuestiones así. Y cuando encontramos en los 4 reinos, encontramos que nos dice quiénes son estos reinos. Que los reinos, el león es Babilonia, que el oso es los medos y los persas, que el leopardo es Grecia y que la bestia, el espantosa y terrible de 10 cuernos, ¿es quién? Roma imperial. Y que esas 10 se dividieron en 10 naciones y salió un cuerno pequeño. Ese es el sistema papal. Los cuernos simbolizan reinos, ya sea poderes políticos o religiosos en mundial, a nivel mundial. Entonces, muy claro nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces debemos de mirar en la Biblia si es figurado o qué, o literal. Entonces, tenemos que mirar. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, por eso dice, un libro abierto. El estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué Dios habla por símbolos? Si Dios dijera directamente que la Iglesia Católica Romana era la prostituta, la que llevaría al pueblo y al cristianismo a la perdición, si que intentaron quemar la Biblia, mejor dicho, la hubieran desaparecido, pero Dios es poderoso. Pero por eso nos habla por medio de ¿qué? De símbolos. Y dice que le escondiste esto a los sabios y se los diste a los ¿qué? A los niños, a los que verdaderamente queremos buscar las cosas, no para contender con Dios, sino para que comprender la verdad y aplicarla a nuestra vida y enseñarla y preparar un pueblo para el reino de Dios. Canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si te ha gustado este tema, compártelo.
darlo a conocer, espárselo. ¿Por qué? Por todo el mundo. Mándalo de este video y compártelo a todos los países y a tus familiares para que comprendamos cómo es que debemos de interpretar las profecías bíblicas. Este trimestre va a ser hermoso. Estas lecciones van a ser de mucho beneficio para nosotros espiritualmente, para que podamos verdaderamente comprender el plan de salvación, para que podamos comprender que Dios va dirigiendo la historia, pero que Dios no quiere que usted y yo nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Estudiemos la Biblia con un deseo de salvación, con un deseo de verdaderamente de conocer a Dios y entender y su juicio y su justicia, y guardar sus mandamientos y vivir una vida santa para el reino de los cielos. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos temas, para que tú y tu familia se preparen para el reino de los cielos y nos preparemos para estar allá con Cristo Jesús y con el Padre y el Espíritu Santo y los ángeles, y ir a visitar otros mundos y podamos verdaderamente estar con Cristo por toda la eternidad. 1000 años en el cielo y luego en esta tierra renovada y recreada por toda la eternidad. Que Dios los bendiga y que cada día nos dé más sabiduría y entendimiento para que podamos comprender su santa y divina palabra. Les pido que antes de terminar este repaso de lección, este estudio tan maravilloso, podamos tener una oración para la gloria y honra de Dios, y que te suscribas al canal Adventista Sana Doctrina. Bendiciones para ti, para toda tu familia y para todas las personas que vean y oigan este video. Y que el Señor Jesús siempre los dote de sabiduría para entender. El que lea, entienda. Dios los bendiga. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias por este repaso de lección. Gracias porque tú, Señor, nos has dado instrucción en este día. Gracias porque hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo. Y que esta lección, Padre misericordioso, de escuela sabática, nos pueda servir para de aquí en adelante comprender todo este maravilloso estudio que nos tienes preparado para que podamos crecer espiritualmente para el reino de los cielos. Bendícenos con tu poder y con tu Espíritu Santo y con la compañía de tus santos ángeles. Y perdona todos nuestros pecados y faltas. No porque nosotros hayamos méritos, sino los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.